Queridos amigos, bienvenidos a todos a este humilde canal aquí que estamos haciendo con José Luis. Hola José. Buenos días, buenos días a todos. Seguimos con esta apasionante saga sobre la genética, la creación, los gigantes, los híbridos. Y hoy, José, nos toca entrar, no por una decisión, digamos, personal nuestra, sino porque los caminos se cruzan, investigando la historia, los caminos se cruzan y hay una paradoja increíble en esto que vamos investigando en la historia. La paradoja consiste en el hecho de que hoy por hoy los gigantes que controlan el mundo en algún punto se cruzan con aquellos viejos gigantes que controlaban algunas tierras. Estoy hablando hace varios siglos, ¿no? Especialmente en Norteamérica. Nosotros como cristianos, José, sabemos, entendemos, creemos que Satanás se rebeló contra Dios, organizó una hueste de ángeles que se rebelaron junto con él. Podríamos llegar incluso a arriesgarnos, si nos apuran, que 1/3 de los ángeles lo siguieron y que organizó, de acuerdo con lo que leemos a lo largo de toda la Biblia, especialmente las epístolas del apóstol Pablo, que nos habla de las huestes espirituales de maldad organizadas en las regiones celestes, ¿no? Haciendo referencia a Mateo capítulo 4, cuando el Señor Jesucristo es tentado. Eso es fundamental. Y es llevado a un monte y Satanás le muestra en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. Yo me tomé el laburo hace unos meses de investigar cuáles eran los reinos fuera de Asia en el resto. Hoy se sabe cuáles eran los reinos de la tierra. Son una cantidad de reinos impresionante, los que evidentemente Satanás hace gala de su control sobre todos esos reinos. Le dice, si vos me adorás postrado, yo te daré todos estos reinos porque a mí me son entregados y yo los entrego a quien quiero. Sí. O sea, entendemos cómo es el control. Ahora, evidentemente, para nosotros que tenemos una interpretación literal de la Escritura, llega Génesis capítulo 6 y leemos que los hijos de Dios, en una clara alusión a los ángeles, sí, vieron entre las hijas de los hombres que eran hermosas y las codiciaron por su belleza, se llegaron a ella y les engendraron estos nefilim, y a partir de ese momento vemos que la tierra empieza a ser poblada por gigantes, que claramente en alusión a un sistema de gobierno, un sistema de control en el que la ley de la selva impera, la ley del más fuerte. Totalmente. Y vemos, con el correr de los siglos, en la tierra de Palestina, llegar al pueblo de Israel, habiendo salido del Éxodo, y la tierra de Canaán llena de gigantes. Hubo que hacer donde normalmente se creía que estos gigantes habían desaparecido con el diluvio. Claro. Dice la Biblia que no, que había gigantes. Antes y después. En algún momento abordaremos... y nosotros creemos que ahora también. Sí, ahora hay gigantes. No literal, No. Pero se cruzan en un punto. Algo hay que se cruzan. Bueno, José, permíteme que te haga una introducción. Sí, espero. Y te agradezco por poder participar en esto. Muy bien. Hoy por hoy, voy a poner para compartir con los televidentes, hoy por hoy tenemos los gigantes del mundo de las inversiones. BlackRock, Vanguard, State Street. Después, como en el cuarto o quinto lugar, viene la banca JP Morgan, o sea, tienen un fondo de inversión también, ¿no? El hombre del bigotito del juego Monopoly, ¿viste? En el Monopoly que hay un hombre bueno, ese es JP Morgan, está sacado de ahí. Bueno, estos fondos de inversión que teóricamente, dicen ellos, ¿no? Ellos dicen que trabajan para un mercado libre, ¿no?
y compiten, teóricamente compiten entre ellos para que el mercado sea libre, que haya opciones, ¿no? Todo lo demás. Pero en realidad los economistas, como Sutton, unos monstruos muy importantes que nadie puede ignorar, demuestran a lo largo de la historia que los bancos que están detrás de estos grandes fondos de inversión son un conjunto de bancos que están compinchados y más que nada lo que han hecho es monopolizar el mundo financiero, la bicicleta financiera que controla Occidente y en gran medida el mercado oriental. China no se puede despegar, por ejemplo, con lo que es y con lo que supuestamente compite con Estados Unidos. China no se puede despegar de los bancos de la banca Rothschild, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, hoy por hoy ya no tenemos los bancos tradicionales de la banca Rothschild, de la banca, o sea, sí, pero están camuflados, están disfrazados atrás de estos monstruos que son estos fondos de inversión. No vamos a entrar en este capítulo, José, a hablar de la simbología que ponen, de los nombres, porque ya nos iríamos del tema. En su obra... El de abajo, el pirata de su majestad. Exacto. El otro galeón, el de Vanguard, es un galeón. Ahora, por lo que yo sé, los galeones se usaban en la época del Imperio Británico para traficar, pero para hacer la guerra también, ¿no? Para transportar esclavos. Para transportar esclavos. El de abajo, el de State Street, dicen que es un clipper, que era como un galeón, pero más rápido, más ágil. Claro. Y bueno, el de Black Rock que hace alusión, bueno, vamos a dejarlo ahí. Dejémoslo ahí. Ahora bien, hay una obra maestra que se refiere a los bancos que están detrás de esto, que es la obra de Edward Griffin, que escribió en 1995, creo que presentó la última edición, creo que es del 2010. Tiene más de 1 millón de libros vendidos, una monstruosidad. La criatura de la isla de Jekyll. ¿Cuál es la criatura? No es ningún monstruo del lago Ness. No. La criatura de la isla de Jekyll, en alusión, como ven en el sello ahí en el libro, a la Reserva Federal de los Estados Unidos. El señor Griffin ha hecho una investigación fabulosa y ha puesto de manifiesto cómo fue la trama a través de la cual se llegó a concretar el proyecto de la Reserva Federal. Esto tuvo lugar en la isla de Jekyll, en el estado de Georgia. Es una islita que está ahí muy, muy chiquita. Tenemos una fotito, esa es una foto aérea de la isla de Jekyll. Y bueno, en esa isla, alrededor de 1900 empezaron a llegar los grandes magnates de Nueva York, de los banqueros, se compraron la isla directamente para veranear, y como no había ni siquiera un puente que unía, el puente llegó mucho después, había que cruzar en ferry, cosa que no podía hacer nadie excepto ellos. La idea de la isla de Jekyll era tener un lugar privado en el cual no solamente darse la gran vida, que fue lo que hicieron durante muchos veranos, sino entrar en los detalles, en el borrador, podríamos decir, de lo que sería el proyecto de la Reserva Federal por parte de todos los principales banqueros que estaban en ese momento. ¿Puedo hacer una acotación? Por favor. Es un chiste. Fíjense que tienen la costumbre de tener un lago escondido. Ah, sí. Sí. Bueno, es importante. Un detalle, ¿no? Un detalle importante. Lo vi ahora, se me ocurrió. El lago escondido. Bueno, en esta isla, en 1910, se dieron cita estos caballeros que les voy a mostrar ahora en la cabaña que construyó Rockefeller. Nada más y nada menos Rockefeller. ¿Quiénes eran? Bueno, acá los tienen. Empezando desde que está a la izquierda, arriba, que tal vez sea el menos apoderado de todos ellos,
El que está arriba de todo es el senador Nelson Aldrich. El que está abajo, en el recuadro marrón, Arthur Shelton era el secretario personal del senador Aldrich. El senador, que era senador en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, era el presidente de la Comisión Monetaria Nacional, el que está arriba a la izquierda. Después tenemos, les voy a contar, lo interesante es saber quiénes son los otros 6. ¿Quiénes son los otros 6? Bueno, tenemos a Paul Anderson. Tenemos Paul Andrew. Paul Andrew es el secretario del Tesoro de los Estados Unidos en su momento. Es Pitt Andrew. De acá no veo bien, pero es Pitt Andrew. Es el segundo al lado de izquierda a derecha, de arriba. Pitt Andrew era nada menos que el secretario del Tesoro de Estados Unidos en ese momento, ¿no? Sí, sí. Frank Vanderlip es el representante de la banca Rockefeller, el tercero que tenemos ahí, ese señor que tiene algo ahí en la boca. Bueno, el cuarto, Benjamin Strong, es el principal de la banca JP Morgan. Fíjate que no estaba ni Rockefeller ni JP Morgan, no, pero habían mandado los principales. Los ¿no? que llegaron, sí. Sí. Henry Davidson, que es abajo, el que está al lado del recuadro derecho, ya hemos hablado de Arthur Shelton, que era el secretario del senador. Henry Davidson era el socio principal, representante también de la banca JP Morgan, el señor de sombrero clarito que está ahí. Charles Norton, por otra parte, estaba entre ellos, era nada más y nada menos que el presidente del Banco de Nueva York, que era uno de los principales bancos de Estados Unidos en 1910. Y por último, pero no menos importante y tal vez uno de los más influyentes, el señor Paul Warburg, que lo vemos ahí, era el representante nada más y nada menos que de la banca Rothschild europea. Los principales, digamos, bancos de la familia Rothschild en Europa estaban representados en América por el señor Paul Warburg, que también era un multimillonario. Buenos puestos tenía. Bueno, hay quienes dicen, economistas, que como mínimo entre estos 6 concentraban el 25% de la riqueza mundial. Estos seis tipos. Y eso que arrancaban. Y eso que estaban arrancando, recién arrancaban. Bueno, vamos a volver un poquito a la cámara acá. Estos tipos tuvieron 10 días reunidos ahí, José. 10 días. Estuvieron en la isla de Jekyll. Hubo un protocolo que debieron cumplir. Eran figuras muy conocidas. Entonces se les pidió la discreción absoluta y total. Algunos hicieron el absurdo de ir disfrazados de cazadores. Por ejemplo, uno de ellos fue el cazador de pato. El cazador de pato. Dice la historia que jamás disparó un arma, que tuvo que pedir la escopeta prestada en un estuche y llevarla. Bueno, la intención era disuadir a cualquiera que lo reconociera. Había que hacer un largo viaje. Todos estos magnates vivían en Nueva York. Si la gente se da una idea de dónde está Nueva York, de Florida, era un viaje en tren larguísimo. Sí, sí. Después había que subirse al ferry, y del ferry a la isla. Claro. Entonces había un trayecto importante. Les pidieron que no viajaran juntos entre ellos, que fueran vestidos de una manera discreta, sí, que no usaran sus propios nombres, y que si alguien los interpelaba en el camino, trataran de hacerle ver como que nada. Pues una acotación. Se dieron cuenta que de una manera u otra después se sabe. ¿Me entienden a lo que me refiero? Porque estas reuniones se siguen repitiendo. Sí. Y hace un año tuvimos una acá en Argentina. Claro. Y todo el mundo sabe.
Nada más que eso. Todo se sabe al final. Sí. Lo dijo el Señor Jesucristo. No hay nada que se haga en lo encubierto que no salga a la luz. El Señor sabe. Algunas cosas se descubren antes, otras se descubren después. Claro. Pero bueno, para redondear, José, quiero hacer referencia a esta graciosa cabaña de Rockefeller. Allí fue donde se reunieron estos tipos, estuvieron 10 días, creo que desde el 20 de noviembre hasta el 30 de noviembre. Sí, 10 días. 10 días estuvieron ahí, pergeñando. 1910 creo que Sí, era, ¿no? 1910. 20 de noviembre de 1910 empezó la reunión, estuvieron 10 días delineando ¿qué cosa? Lo que era el proyecto de la Reserva Federal. La idea era hacer solapadamente un proyecto en el cual pudieran estos bancos privados hacer ver en la esfera pública que no había ninguna mala intención en la creación de una institución que emitiera el dinero de los Estados Unidos. Hubieran estado todos de acuerdo los norteamericanos si hubieran sabido que esta era una institución de gobierno. Claro. Pero al final esto era un monopolio entre bancos privados, como se descubrió después, y bueno, por esa razón evidentemente se lo hacían a escondidas, Claro. ¿no? Para terminar, José, en esta reunión, te voy a leer de un libro que tengo acá, ahora le voy a mostrar a nuestros amigos. Es un libro que se llama Rumbo a la Ocupación Mundial del Dr. Gary H. K. K es K-A-H, después lo vamos a mostrar. Él dice, contrario a la opinión popular, la Reserva Federal no es una institución gubernamental. Es una compañía privada cuyos dueños son los accionistas. Hasta hace unos pocos años, sin embargo, los nombres de los dueños de la Reserva Federal eran uno de los secretos mejores guardados de las finanzas internacionales debido a la aprobación del Acta de la Reserva Federal que establecía que la identidad de los accionistas clase A de la Reserva no podían ser revelados. El señor McMaster, editor del boletín financiero de Ripper, pudo determinar quiénes eran los dueños principales a través de sus contactos en Suiza, Arabia Saudita, etc. Según McMaster, los 8 accionistas mayores son el Banco Rothschild de Londres y Berlín, el Banco Lazard Brothers de París, el Banco Israel Moses Seif de Italia, el Banco Warburg de Hamburgo y Ámsterdam, el Banco Lehman Brothers de Nueva York, el Banco Kuhn Loeb de Nueva York, el Banco Chase Manhattan de Nueva York y el Banco Goldman Sachs de Nueva York. Estos intereses son dueños del sistema de la Reserva Federal a través de aproximadamente 300 accionistas, todos los cuales se conocen unos a los otros y en algunos casos están emparentados los unos con los otros. La aprobación del Acta de la Reserva Federal vino rodeada de muchas maniobras. La propuesta original, que hablaba de un banco central operado por intereses privados, fue presentada por el senador Nelson Aldrich, ¿no? El que estaba en la fotito. Fíjate quién era el abuelo por parte de madre de los hermanos Rockefeller. Bajo el acta, ya termino, bajo el acta Aldrich se presentó la moción. Sin embargo, el Congreso, viendo los motivos ocultos de los que apoyaban el acta y conscientes de que tal sistema no estaba de acuerdo con la Constitución, derrotó el acta con la fuerte ayuda de los cabilderos de los pequeños bancos. Poco tiempo después, sin embargo, la misma propuesta, con solamente unas modificaciones menores, fue presentada otra vez con un nombre diferente y aprobada como el Acta de la Reserva Federal, oficialmente el Acta Owens-Glass. Los que habían dirigido la oposición del acta original, el Acta Aldrich, pensaron que la batalla había sido ganada y bajaron la guardia.
Muchos de estos individuos ya se habían marchado a las vacaciones de Navidad. Estamos hablando de 1913. Sí, sí. Cuando el acta fue presentada otra vez y pasada por la fuerza en el Congreso, ¿sabés qué día se reunió en el Congreso, José? Sí. El 23 de diciembre. O el 23 de diciembre. El 23 de diciembre. Víspera de Navidad, 23 de diciembre de 1913, cuando no había nadie en el Congreso. Solo, claro. Estaban ellos nomás, ya estaban todos de vacaciones. Sesionaron y aprobaron el acta. El acta que en la cabaña que estamos viendo empezó lo que era el proceso de hacer un borrador, digamos, ¿no? En 1910, en la cabaña, 1913 ya lo tienen aprobado. Te termino con esto, José. Hay una cuestión muy llamativa. Rockefeller construye esta cabaña que estamos viendo acá, que tenía más de 10 baños, no era una cabañita, sí, ¿no? Sí. O sea, la construye sobre lo que había sido el territorio de los indios Timucua, los indios Timucua que habían habitado ahí, que eran realmente gigantes en esa región, en la región, digamos, de toda esa parte, y en ese lugar, precisamente, hay registros bastante creíbles que dicen que él construye la cabaña sobre un lugar donde había un altar de sacrificio de sangre, donde los indios sacrificaban ahí. Sí. Él construye su cabaña ahí. Más exactamente se dice que la sala de reuniones de la cabaña se construye exactamente arriba de donde estaba este sector que había sido sagrado, entre comillas, para los indios. Los indios no tenían características típicas de los aborígenes norteamericanos. No tenían ni prácticas, ni facciones, ni rasgos genéticos, ni características en general de indio aborigen norteamericano. Ahí arriba fue Rockefeller a hacer la casa. Y ahí arriba se sentaron estos señores a pergeñar lo que hoy por hoy son los gigantes que controlan el mundo. José, ¿qué me contás? Interesantísimo. Muy bien. El tema es así. Yo para tocar el tema, que voy a tocar, necesitaba un prólogo profundo, técnico, con mucha sabiduría y mucha documentación. Por eso le pedí al pastor que me prepare una base, porque si no lo mío es más chisme que otra cosa. Entonces yo necesitaba una base de un teólogo como él, que tiene muchísimo material, para contarle cierto tipo de cosas. Gracias por lo de teólogo. No, sí, por favor. Y quiero que escuchen con atención. Imagínense que ustedes van caminando por la calle, por una plaza, ¿no? Y ven una persona de 3 metros de alto y 350 kilos. O más de una persona. ¿Qué pensarían? Bueno, yo les puedo asegurar que la persona esa, pobrecita, que eran los gigantes, cuando había que hacerlo espada y necesitaban mucha fuerza y mucha valentía. Valiente quiere decir que no sienten miedo, que van a sentir miedo si eran 4 veces los de una persona normal. Igual que estaban los valientes de David. Claro. Eso estaba mal. Exacto. Resulta ser que si apareciera una persona de esa, inmediatamente está internada, le están haciendo práctica, a ver cómo cromosómicamente llegó a ser. Entonces, ¿qué le quiero decir? ¿Hay gigante hoy en día? No.
Literalmente no. ¿Hay gigantes hoy en día? Literalmente sí, pero totalmente adaptados al siglo XX y al siglo XXI. ¿Por qué al siglo XX y al siglo XXI? Porque anteriormente de eso no tenemos mucha información precisa. Pero del siglo XX, lo que está contando acá, lo que contó el pastor, se dan cuenta que son personas perfectamente normales. Sí puede ver algún chico con gigantismo infantil, puede ver una persona con acromegalia, eso. Hoy por hoy hay en Turquía hay una abogada, pobrecita, que está sufriendo mucho, sufre de acromegalia, y es abogada y tiene 27 años y ya mide 2,18 m, ya está en silla de ruedas, pobre hija. Eso sí puede ver, pero gigante armado, mire, yo leí mucho, estudié bastante y no hay una sola mención bíblica, cromosómica, que explique cómo es eso. No hay. Yo me leí el libro de Enoch, leí literatura extrabíblica, no hay. Ahora, han sufrido una transformación para hacerse ver, para ser lo que sabemos quién le manda a ser, que es fabulosa. Y le voy a contar algunos detalles. No tan técnico como lo del pastor, pero sí interesante. Sabemos que convivimos con híbridos súper inteligentes, pero adaptados al siglo XXI. ¿Cómo sabemos que el más inteligente aún no llegó? ¿Sí? Aún no llegó el más inteligente de todos. Y después afinamos el tema. Vamos a enumerar hechos que modificaron la historia de la humanidad. Absolutamente, ¿sí? Qué bien expresado. Sí, modificaron la historia de la humanidad. Está perfecta esa palabra. Todo absolutamente con la voluntad permisiva de Dios para que se cumplan sus planes. ¿Ok? Eso que quede re claro. Nunca, jamás olviden que la historia de la humanidad, la que Él mismo creó y murió por ella, resucitando al tercer día, es un libro desde el principio hasta el fin que Él mismo escribió. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Tener comunión con su creación. Ese es el final. Vamos a enumerar hechos que modificaron la historia de la humanidad, le decía, en los últimos 120 años. Por supuesto, con la actitud permisiva de Dios. Para que ocurran ciertos hechos muy misteriosos, muy misteriosos, los híbridos actuales tienen actitudes, las cuales tienen patrones que no se separan de ellos. Usted lo va a ver repetitivo. Esos patrones los respetan, ¿sí? Y el principal es que cuando ellos hacen algo que va a modificar la historia de la humanidad, no todo tiene que ser verdad, ni todo tiene que ser mentira, porque de esa manera ellos manejan con nuestras dudas, nuestros pensamientos, nuestro podrá ser o no podrá ser. Fíjate qué increíble, ¿no? Te dan una cuotita de legitimidad para que mueras. Exactamente, te pasan a carnada cerca. Claro. Por 1907, un grupo de hombres muy especiales intentaron crear una sociedad, ya el pastor lo demostró. En 1907 comenzaron, no quiere decir que la lograron. Una sociedad la cual manejaba cierto tipo de intereses, era la pretensión de ellos, pero esto ahora era un totalmente secreto por el gobierno de ese entonces, en 1907. ¿Cómo consiguen reunirse de distintas partes lejanas, algunas sin que sospechen, hasta llega, como dijo el pastor, uno a disfrazarse de cazador de pato?
Y así comienza algo, lo cual hoy perdura. ¿Y de qué manera perdura? Y sin duda manejan gran parte del mundo. Años después, el 23 del 12 de 1913 se creó oficialmente esta sociedad. Ya saben a lo que me refiero. Ahora, vamos a la parte no técnica mía. Yo soy muy chismoso. Entonces me gusta investigar, a ver si puedo rajuñar algún chisme de todo esto. Pues la historia lo cuenta. Es que si no hay chisme, no importa lo que decís. Si, Tal cual. si es todo técnico. Como esta sociedad dotaba de reserva a las entidades bancarias, por parte de algunos países europeos, tuvieron mucha contra y negaciones, especialmente de Gran Bretaña, porque medio que lo dejaban, no le hacían participar en toda la torta. Hasta el punto que dos, pero que representaban a muchos más, países europeos muy importantes, mandaran a sus representantes para evitar que esta sociedad se conforme o que ellos tengan otra porción de torta. ¿Me explico? Y se embarcaron en un barco. El cual hacía su primer viaje. Nunca llegó a destino. No. Se hundió una noche en el Atlántico Norte en menos de 2 horas. 1.500 muertos. Fue entre la noche del 14 y el 15 de abril de 1912. Mire qué cerca que estamos de él. ¿Por qué tantos muertos? Aparentemente habían retirado el 70% de los botes salvavidas. Si tenían que morir 2, no podían morir esos 2 solos. Tenían que morir más de 1.000 y esos 2 entre medio. Si había una conspiración para que murieran, mejor que saquen la mayor cantidad de botes posible, ¿no? Esto que yo les cuento ahora, de los 1.500 muertos, es también parte de su teje-maneje cuando hacen cosas que van a perdurar por mucho tiempo. Ellos están entre los 1.500 y los 3.500 muertos inocentes que no tienen nada que ver en cada evento. Ya se los voy a contar con detalle. José, ¿de qué barco estamos hablando que se hundió? Uno conocido, ¿no? Uno muy conocido. A mí me van a decir que yo vi la película 4 veces. Saben que con la película pagaron 5 cruceros, 0 kilómetros. Qué capo que son, qué capo. Bueno, el Titanic, ahí se murieron casualmente un par de personajes. Eran los que iban a hacerle la contra. Sí. No importa. Sin detalle, porque ustedes no saben los detalles ocultos que hay atrás de ese hundimiento. No vamos a hablar de JP Morgan ni de nada de eso, ¿no? Lo dejamos. Que era el dueño, lo dejamos. Para la próxima. Ahora, cuando yo le digo que no todo tiene que ser verdad, ni todo tiene que ser mentira, ¿se hundió el barco? Sí, se hundió, se partió por la mitad, está a 3.800 metros de profundidad, a más de 1 kilómetro la parte de la proa con la parte de la popa, frente a las costas de Canadá, pero mar adentro. Ahora, fíjese una cosa, qué interesante. Es la primera vez en la historia de la humanidad que el hielo, ese cubito que usted saca de la heladera para ponerle a la bebida para que se enfríe, es la primera vez en la historia de la humanidad que el hielo corta un acero templado de 28 milímetros de espesor, 100 metros de largo. Una pequeña acotación. Cuando pasó eso, alguien le dijo a otro, ahora va a pasar, pero ¿vos te crees que la gente estúpida, que se la va a comer así,
tenemos que inventar algo. Entonces crearon un librito que no tuvo ningún éxito, pero el librito decía que de Groenlandia hacía 400 años se había desprendido un iceberg que tenía la dureza del diamante y que había estado bollando por ahí, por el Atlántico Norte, y no va justo que el Titanic se lo lleva por delante. Justo, mirá qué mala suerte. ¡Qué mala suerte! Y justo que iba esa gente que se oponía a la creación de la Reserva Federal. Bueno, es por una eso, coincidencia. ¿Vio por qué me gustan los chismes a mí? Dicen las malas lenguas Dicen, ¿qué dicen? que jamás se vio el corte. A lo mejor está escondido, aunque está paradito, ¿vio? Y que sí se filmaron 7 agujeros de aproximadamente 1,5 metros de diámetro, hechos de adentro hacia afuera. ¿Me explico? La chapa está Abierta como una flor hacia afuera. Difícil creer que se chocó el iceberg, digamos. ¿Cómo un iceberg va a ser eso? A lo mejor entró adentro y después... Puede ser. Muy bien. Pareciera más una explosión Sí. de adentro, pero bueno. Ahora fíjese qué interesante. ¿Qué había ahí donde están los 7 agujeros? 7 calderas. Pues si usted quiere deteriorar un acero de este tipo, lo tiene que calentar miles de grados para después poner algún explosivo y que explote. Que se raje. Lo tiene que ablandar. Ahora, hoy, en el 2020, hace 4 años, se le agregaron a los restos del barco bacterias que atacan el acero, por lo cual se calcula que en el 2030 habrá desaparecido. Mucho gasto, ¿no cree? ¿Usted sabe el gasto que significa eso? ¿Qué necesidad? ¿Qué sentido tiene ir a disolver un barco hundido ahí? Salvo que quiera tapar algo, pero no sé. No sé. La cuestión que en 1912, hundimiento, y en 1913, sociedad armada, y en 1914, la Primera Guerra La Guerra Mundial, casualidad. ¿Vos sabés que qué bicho que dicen, está documentado más que nada? De paso voy a mostrar el libro que me había olvidado mostrarlo. Ahí lo pueden ver. Búsquenlo en su librería, muy importante, un librazo. La banca privada esta financió toda la Primera Guerra Mundial. Claro. Ambos bandos. Sí. De la guerra. Y después la reconstrucción de Europa. Y como no alcanzó... Es una fuente de trabajo. Es una fuente de trabajo. Estaban dándole trabajo a un montón de gente. Como no alcanzó a rediseñarse, dice que dijeron, tenemos que ir por más. Y le dieron con la Segunda Guerra Mundial. Ya lo cuento. ¿Ya llegaron? No, todavía no. Ahora, ¿usted cree que es el destino que un ser humano como usted, como yo, pueda planear? Honestamente, ¿usted cree que un ser humano como usted, como yo, normal, si es de Cristo ni que hablar, puede planificar una cosa así? Pero olvídese, yo no sé hacer un barquito de papel, nunca aprendí. Yo tampoco. Muy bien, escuche bien, 40 millones de muertos, 23 millones de heridos. Luego las tropas, es un dato nomás, las tropas durmiendo en corrales antes de viajar a los, no todas, pero un porcentaje grandísimo durmiendo en corrales con animales. De allí a sus casas todo el mundo, y se llevaron el virus de la gripe española, que le decían, que no era gripe española, era la gripe aviar común que conocemos todos. Y eso costó 18 millones de muertos más. Todo en el contexto de la Primera Guerra. Todo en el contexto de la Primera Guerra. Esta sociedad, que explicó el pastor, colaboró con varios países, tanto en el conflicto como en la reconstrucción de Europa, y cobraba en su mayoría, ellos prestan papelito y cobran con oro.
Es una cuestión de decir, bueno, el oro es más cómodo para pila, no se oxida. No se oxida. Muy bien. Escuche qué lindo detalle, lindo, pobrecita la gente que sufrió, perdone. Antes de la partida del barco hundido, partió 8 horas antes otro buque, grande también, vacío, solamente la tripulación y manta de abrigo. Iban a abrigar los pingüinos, no sé. El Carpathia, ¿sí? Este rescató 700 de personas de los botes, que después resultaron ser los testigos de contar lo que pasó, que se hundió. 4 días después, el Carpathia llegó a Nueva York. Dicen los chismosos, porque hay una manga de chismosos en este mundo, que el Carpathia era del mismo grupo de personas de los cuales eran los dueños del buque hundido. ¿Usted puede creer tanta casualidad? Tengo acá, José. Ni que sospecharan de que el buque con 2.700 personas se iba a hundir. Claro. Y que solo llevaba menos de la mitad de los botes de auxilio. Dicen las malas lenguas que uno de los dueños de la compañía le canceló el viaje inaugural a 40 amigos con su familia y no le dejó retirar lo que habían llevado, solamente lo personal. De lo demás le dijo, olvídense, no quiero tanto movimiento. ¿Sí? Es muy prolijo. Sí. El otro día, le contaba, un mini submarino particular quiso investigar, pero algo le pasó. Glu, 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 se le pinchó la rueda, pobre gente, desapareció. Lo único que falta es pensar que gente de esa constructora de buque hoy se pasa. Es parte de esta sociedad hoy en día. Tenemos los datos, José. Bueno, JP Morgan, que canceló a última hora su camarote y todo lo demás con su familia, era dueño de la Marina Nacional Mercantil. A su vez, la Marina Nacional Mercantil tenía una subsidiaria que se llamaba British White Star Line, que había sido comprada por JP Morgan en 1902, y a esta pertenecía el Titanic, el Olympic y el barquito ese. Mamita querida. No sé, todo suena muy sospechoso. Es sospechoso, es sospechoso. Muy bien. En 1920, después de la Primera Guerra Mundial, después de la gripe y todo lo demás, se realiza el Tratado de Versalles entre 50 países versus Alemania, que había perdido la guerra, la Primera Guerra Mundial. 10 de enero de 1920. Fíjense, enseguidita después de la gripe española. Perjudicó mucho al país alemán, lo perjudicó muchísimo. Y dejó la puerta abierta para una segunda guerra. Los alemanes sufrieron insulto, humillación, hiperinflación, inestabilidad política. Todo esto hizo que el partido político de la esvástica, luego de hacer varios tratos, ¿se imagina con quién? Con esa banca. Con esta banca, con los híbridos y los puros, puse yo acá, darían inicio a un nuevo conflicto mundial. Ahora fíjese el estado de Alemania, es patético en 1927-28. Note la velocidad de esta gente. Se calcula que el trato con los híbridos por parte del ejército alemán aceleró la técnica industrial del ejército, la marina y la aviación, o la fuerza aérea. En 10 años la aceleró 30 años más que los demás países. Cuando
una pequeña anécdota. Cuando invade Francia, había tropa francesa aún a caballo y las divisiones de Panzer atravesaban los bosques. No le digo los árboles grandes, pero bosques chicos le pasaban por arriba. Y así aplastó toda Europa, sin entrar en detalle. Y quiero una anécdota más linda o por qué estamos medio mal vistos. ¿Sabe la entrada triunfal en París del ejército alemán? El desfile, la foto famosa que recorrió todo el mundo del Führer y su plana mayor con el arco de triunfo ahí atrás. ¿Sabe con qué canción se hizo? Con la marcha de San Lorenzo. Febo asoma ya sus rayos que iluminan el histórico convento. Con eso entró Hitler a desfilar, porque la costumbre de él era conquistar, aplastar y después desfilar el ejército alemán por la principal avenida del país. Con la marcha de San Lorenzo hizo esa entrada, porque a veces pensamos, ¿por qué nos tratan tan mal? Todo tiene un porqué al final, ¿eh? Sí, sí. Fíjese, abril de 1937, y usted me va a entender ahora por qué le digo que no todo es verdad ni todo es mentira, y la maldad que tienen estos híbridos, y en cada evento que quedan en la historia de la humanidad mueren 2, 3, 4, 5 mil inocentes, y después de ahí arranca lo grande. Pero eso tiene que matar 2, 3, 4 mil personas que no se le esperan de un momento para otro. Y usted, ahora cuando yo le cuente esto se va a enterar perfectamente. Grandes sacrificios. Sí, siempre, sí. Grandes sacrificios. Tenga en cuenta que todavía faltan 30 meses para septiembre del 39, que es cuando Alemania ataca Polonia. La segunda. ¿Sí? Y comienza la Segunda Guerra Mundial. Si supiera la transfugiada que se mandaron para no ser el país agresor. Alguna vez se lo cuento. El trato con los híbridos a Alemania ya le había dado su fruto. Y había que comenzar a probarlos. Había un país vecino en Europa, el cual aún existe una diferencia entre pertenencia o independencia, está medio quebrado ese país, y Messi lo terminó de quebrar, haciéndole un montón de goles al Real Madrid. ¿Qué quiere que le haga? Siempre los argentinos estamos ahí en el medio del lío, ¿vio? Cuando no es Maradona. Cuando no es Maradona, es Messi. Que la Fuerza Aérea Alemana, la parte de la Legión Cóndor, y la Fuerza Aérea Italiana, que se llamaba la Legionaria Italiana, le ofrece al tirano de ese país, en ese momento que estuvo 40 años en el poder, ¿sí? Yo no me acuerdo cómo se llama. Sí me acuerdo. Pero me acuerdo que mi papá ese día no trabajaba porque estaba de Franco. No es fino, ¿no es cierto? Es fino. Le ofrece probar los juguetes nuevos porque ya tenían plata y tenían armas para regalar, pero había que probarla en carne y hueso. No era cuestión de no era cuestión de tirarle a la oveja como tenían de costumbre. Entonces el tirano de este país le dice: muy bien, tienen permiso para bombardear una ciudad de 5.000 habitantes en el País Vasco, Guernica, el famoso Guernica. 1937, faltan 30 meses para comenzar la Segunda Guerra Mundial. El famoso genocidio de Guernica. Exactamente. El 85% de la ciudad, después de los bombardeos con bombas explosivas e incendiarias. Todo Por nuevo. eso le hablo de... ¡Claro! Todo nuevo. Financiado, ya sabemos por quién, ¿no?
por el grupito ese que se había reunido en la cabaña. Ni que hablar. Por Dios. La ciudad desapareció en un 85% y el 100% quedó afectado. Se calcula que 1/3 de los habitantes murieron. Note que donde actúan los híbridos no hay código. No tienen código. Me hace pensar, José, en los primeros híbridos de Génesis 6, Sí. que no tenían ningún tipo de código. Es más, si vos te ponés a leer la historia que cuentan los expedicionarios españoles, cuando llegan a América, a Centroamérica, hay historias que te hacen poner los pelos de punta de las cosas que ellos ven en las tribus, donde siempre, por lo general, está regida por un jefe indio que mide arriba de 2 metros. Sí. Bueno, ahí está el Instituto Smithsonian, que se ha dedicado sistemáticamente a hacer desaparecer los restos óseos de todos esos gigantes. Buenísimo. Ahora, fíjese, 1912, el Titanic, 1913, la Reserva Federal, 1914, la Primera Guerra Mundial, 1918, la gripe, 1920, Versalles, expropiación, multas, pobreza, 1930, comienzo de la esvástica y sus frutos, 1937, prueba de juguete nuevo en Guernica, ¿sí? 1931, la Segunda Guerra Mundial. Fíjese qué hito que es lo todavía hay. Si usted supiera el trato que hay entre un país de América del Norte, Alemania, para que la plana mayor de Alemania, cuando había perdido la guerra, venga a vivir al sur de la Argentina, pero ellos le manden los 80 híbridos que tienen para la fusión del átomo, créame que se la voy a contar porque hace más o menos unos 40 años que la vengo estudiando. 1945 fue eso. ¿Qué buscan? A ver, termino con esto. Y usted me va a entender perfectamente. Cuente 60 segundos. ¿Sí? En esos 60 segundos van a morir 12 chicos. Ya murieron 12 estos 60 segundos que pasó, van a morir otros 12 los próximos 60 segundos, ¿sí? Y así, van a morir más por accidentes, por todo lo demás. No se preocupen que no nos vamos a extinguir porque nacen más. De esos 12 niños, 6 mueren de hambre. 3 mueren por problemas de salud, por mala alimentación y la ingesta de agua contaminada, ¿sí? Y los otros 3 por enfermedades varias en las cuales hay medicación, hay tratamiento, pero a ellos no les llega. ¿Cuánto tardé? 60 segundos. Ya murieron 12 y ahora empezaron a morir otros 12. ¿Ok? Bien, escuchemos una cosa. En esos 60 segundos, es decir, en 10 minutos van a morir 120 chicos. En 10 minutos. Pero en esos 60 segundos, esta gente, no usted, ni él, ni yo, esta gente, en investigación, compra de insumo, ¿sí? No sabe la historia que hay atrás de la compra de insumos. Argentina es para colmo muy codiciada por el uranio enriquecido, las empresas, el acero, el litio y todo lo demás. Producción, control de calidad, pruebas y logística. En esos 60 segundos, esta gente se gastó $3 millones. Quiere decir que en 10 minutos, donde mueren 120 chicos, ellos se gastan $30 millones. Ahora, ¿cuál es la razón? Si usted tiene que pensar que con esos $30 millones, esos 120 chicos podrían tener
una vida media, sí, de primera, de media para arriba, educándolo, por supuesto, normalmente estoy hablando, entre 70 y 80 años. Si lo hago cortito para que lo entiendan, en 10 minutos mueren 120 chicos y se gastan 30 millones de dólares ¿en qué? En la fabricación de armas para matarnos entre nosotros. A ver quién tiene más poder. O para preparar el terreno para algo que va a venir, que me inclino más por ahí. Porque tenemos que prepararle al terreno a uno que va a llegar y los primeros 42 meses la hace de goma, arregla todo. El rey de paz. Hasta que se hace el Dios, ¿no es cierto? Y se hace adorar en el lugar santísimo y ahí se le cae la careta y dice la escritura que los próximos 42 meses nunca la civilización va a vivir una cosa como la que va a vivir, horrorosa. Por eso le digo que aparte de lo horrendo, malo y asesino que son, que no es ni usted ni yo, porque jamás haríamos una cosa de esa, se da cuenta que estamos hablando de diferente. Se da cuenta que no va a encontrar un tipo de 3 metros y medio en la plaza, ni de 350 kilos hoy en el 2024, después de Cristo. Son estos, camuflados de esta manera, adaptados de esta manera. Le termino con esto. Para que vea que ellos están en todo. Hace 5 años, un pariente fue de vacaciones a una de las ciudades más brillantes del planeta. No hace falta que diga cuál es. La Quinta Avenida, ¿le suena? Y me compró esta campera. Le di una paliza a la campera esta de los 5 años. Columbia. Acá está. Acá. Columbia. Comprada en la Quinta Avenida de Nueva York. En dólares, por supuesto. Yo está hecha pedazo, la uso para pintarlo. Tengo cada drama. Después mi mujer me quiere matar. Pero un camperón. Yo soy muy curioso. Entonces apenas me la regalaron, que vi Columbia, te la compré en Nueva York, la revisé. Y dice en 4 idiomas distintos atrás. En la etiqueta, ¿eh? En la etiqueta. Sí. Ahí está, ¿eh? Sí. Hecha en Bangladesh. El infierno en la tierra. El país más pobre del mundo. 172 millones de habitantes. A los nenes los mandan a trabajar a los 8 o 9 años descalzo, donde hay veneno. Y a las nenas las dejan en los prostíbulos, ¿sí? Para que ya a los 8 o 9 años reciban visitas de toda parte del mundo para filmar películas porno infantiles, todo lo que se le ocurra. Es una particularidad. Tiene tantas riadas en el Índico, Bangladesh, que es especial para el desagüe de barco, el desarme de barco. Entonces, es tal la cantidad de barcos que ya no sirven, que tienen que aprovechar el acero, que tienen a toda la muchachada trabajando ahí por decenas de miles, pero en unas condiciones que usted no puede filmar ni sacar una fotografía. ¿Me explico? Pura y exclusivamente eso lo pueden hacer los híbridos que se adaptaron al siglo XXI. Le prometo, no le quiero tocar el tema de la Torre Gemela. Ya es suficiente, pastor, por hoy, ¿no es cierto? Importante, bueno. Sí, llevamos 1 hora, José. Buenísimo. Le agradezco muchísimo, que tengan muy buenos días. Gracias, José. Ok. Amigos, les invitamos a mirar esto, a considerarlo, a considerar las fuentes.
Voy a dejar en la descripción del video algunas fuentes que hemos usado para algunos datos de este video. Y bueno, adelante José con esto. Vamos a seguir estos temas profundizándolo. Muy interesante para entender cómo es el mundo en el que vivimos, cómo fue el mundo originalmente penetrado por la maldad y cómo esas huestes de maldad han ido mutando y adaptándose y torciendo el rumbo de la historia de todas formas en las que han... Tienen una inteligencia para la maldad única. Es increíble. Única. Y siempre usando la ley del más fuerte, ¿no? Totalmente. La imposición. Me viene a la mente el pasaje ese que en el cual al final de todo dice, este es el que hacía un desastre semejante en la tierra, cuando lo vean ahí ante el juicio. Estoy hablando de Satanás, ¿no? Sí. Este es el que trastornaba a todas las naciones. Este es el responsable. Sí. Y vemos el efecto, ¿no? A lo largo de la historia, cómo usa y cómo ese patrón de usar gigante, de todo tipo. Gracias, José. Alucinante. Muchas gracias. Amigos, nos vemos la próxima. Los dejo acá con la intro.